Bienvenidos a Yo Invierto. Hoy me complace presentarles a una extraordinaria mujer con una historia hermosísima por demás, que hoy en día dedica su vida justamente a poder empoderar a un sector por mucho tiempo desasistido, que sucede en la mayoría de los países de América Latina, que es el agro, para justamente poder alimentar mejor a la población a través de los alimentos orgánicos y muchas otras cosas. Me refiero a Raquel Marco. Gracias, Raquel, por estar en Yo Invierto, la apertura al bienestar invirtiendo. Gracias, Santiago, por haberme invitado y haber confiado en mi historia de vida para poder hacer cambios en otras personas. Raquel, fíjate, cuando yo recuerdo, por ejemplo, yo todavía hoy siendo adulto, de vez en cuando antes estoy viendo una película y me provoca ir entonces a la nevera y a ver qué agarro típicamente, ¿no? Y sé perfectamente que en ese momento voy a agarrar un chocolate o agarrar mantequilla de maní y que ya mis médicos, bien sea por el tema de la dieta Ayurveda o bien sea por otro tipo de diagnóstico, sé que no me hace bien el chocolate, pero sin embargo me voy y me como el chocolate. Pero en ese momento, como soy consciente, pues simplemente bendigo el chocolate que me voy a comer. Recuerdo entonces que cuando niño, pues eso lo hacía también, pero a escondidas, porque precisamente íbamos de puntillas a la nevera, como hoy en día mis hijos también hacen, porque ya a esa edad, a los 5 años, ya entonces también lo hacen. Pero en una niña de 5 años, que fue tu caso, que separan de sus padres por una situación muy particular que vivía Panamá con la invasión, y precisamente se la montan en un avión de guerra de los Estados Unidos para llevarla a República Dominicana y después de allí a España con tu familia paterna. ¿Cómo fue entonces esa infancia justamente que para poder ir a comer entonces con la ansiedad que tenemos todos los niños? Es increíble porque yo crecí en una finca. Mi familia siempre ha hecho comida. Mi abuelo, mis bisabuelos, todos han hecho comida. Mi papá hacía comida. Crecí en una finca súper bendecida aquí en Panamá, rodeada pues de árboles de mango, de guavas, de aguacates. Y para mí era súper normal. Mi día a día era salir en las tardes con mi nana, Ubaldina, me acuerdo, a trepar árboles y pues como a recolectar frutos y a comer o ir a ver a los animales que mi papá pues crecía en esta finca. Entonces, como que los primeros años de mi infancia siempre hubo como mucha abundancia de comida, pues. Pero recuerdo que mi papá siempre nos hablaba, porque él nació en la Guerra Civil Española, del hambre que habían pasado esos años en España después de la guerra. Entonces siempre hubo como un sentimiento en mi casa de la comida no se bota, la comida se come toda, pues había como mucho respeto por si luego había escasez, ¿no? Entonces me acuerdo cuando empieza la invasión en Panamá, que no se sabía qué iba a pasar. Yo no vivía en la ciudad, yo vivía camino a Colón, entonces pues la realidad del campo o de otras provincias era muy diferente a la de la ciudad. Sí. Entonces hubo muchos saqueos y me acuerdo la comida comenzó a escasear, ¿no? Y a mi padre, por ejemplo, en su finca los trabajadores no le iban a trabajar. Entonces como que comenzó a introducirse cierto miedo de, oye, ¿qué va a pasar en el país? No hay seguridad, no hay comida. Pues habían matado a un periodista español. Entonces a todos los hijos de españoles que estábamos en Panamá nos sacaron del país. Y me acuerdo que fue súper impactante para mí porque nos montaron a todos en la sociedad española en un bus, eran como 4 buses llenos de hijos de españoles que nos llevaban pues al aeropuerto. Y me acuerdo de ver a mi mamá desgarrada llorando porque se llevaban a sus hijas, me imagino, con todo este sentimiento pues de guerra, que al final no terminó siendo una guerra más complicada de lo que pues se estaba viviendo como una invasión. Para mí era una aventura al inicio, era como que wow, me voy como de excursión, con mucho dolor obviamente de ver cómo mis papás estaban como desgarrados porque nos íbamos en esas circunstancias, yo y mi hermana la del medio, ¿no? La mayor se quedó en Panamá. Y nos llevan a República Dominicana. Me acuerdo que la comida que nos dieron en el avión este de guerra era el típico kit de supervivencia que le dan a los soldados. Era como toda una experiencia. Tenía mucho miedo porque no sabía qué me iba a esperar en España, no tenía idea. Bueno, y cuando llegué a España, en el aeropuerto, afuera estaba esperándome mi abuela y mi tía, me acuerdo. Nunca, no las conocía. Mi hermana Guadalupe sí las conocía porque ella había estado parte de su infancia en España. Yo era la única pues que se había criado 100% en Panamá.
ellas eran muy rígidas, muy españolas, así como de pueblos pues, pequeños, ¿no? Entonces, la diferencia cultural se hizo evidente desde el inicio. Y me acuerdo que en los nervios, en el coche, camino de Madrid a Teruel, no paré de vomitar. Vomitaba constantemente. Y no porque estuviera mareada, sino porque estaba muy nerviosa, tenía mucho miedo. Era como un sentimiento de estar sola en el mundo, pero sabía que no estaba sola, porque no estaba con mis papás, obviamente. Y llegar entonces a esa temprana edad y empezar a tener pues los primeros intercambios con otros niños de su edad y empezar el colegio, ¿qué supuso entonces para una niña que está separada de sus padres de esta manera para empezar una nueva vida y iniciarse en el colegio? ¿Qué supuso para Raquel? Era el bicho raro del colegio, porque imagínate, en los 80s casi nadie emigraba como se emigra hoy en día. O sea, no existía internet, el mundo no era tan globalizado. Era la primera vez que en Teruel, en la ciudad donde es mi familia, una ciudad muy pequeña del norte de España, había una persona de Centroamérica. Entonces, la escuela ya era completamente diferente a lo que era el sistema en Panamá. Era un poco más abierto, no usabas uniforme, todo era diferente. Los exámenes no eran escritos, eran orales. Y mi nivel académico era muy atrasado, obviamente. En esas épocas, imagínate, comparar una educación europea con una educación de Latinoamérica era muy diferente. Entonces, se burlaban mucho de mí en la escuela, por mi acento, por mi país, o porque si en mi país, ponte, había personas negras, qué tonterías, ¿no? A veces como la falta de educación o de mundo, pues limita la mentalidad de las personas. Y para mi tía y mi abuela, con las que yo vivía, también era un gran problema, era una vergüenza, porque era la más atrasada en la clase. Entonces me ponían al lado del profesor, mientras todo el salón... O sea, sentada al lado del al lado del escritorio. profesor, y todo el salón me veía a mí. Pues entonces siempre era como el fenómeno de qué hizo Raquel, qué no hizo Raquel, qué comió Raquel, cómo se comportó Raquel. Entonces, obviamente, eso comenzó a afectar muchísimo mi seguridad. La autoestima, Mi ¿no? autoestima, porque aunque yo venía de una infancia que de repente no fue tan idílica porque mis papás se separaron, dentro de todo, crecí en el campo y yo pienso que la naturaleza te sana de todo. O sea, la conexión con la tierra te sana de todo. Y en esas épocas aún no lo sabía, pero fui una afortunada en poder haber crecido en una finca y no pues en la ciudad, ¿no? Bueno, di, porque yo no estaba feliz en España. Yo sentía que ese no era mi lugar y para mí fue muy difícil a esas edades no ver a mis padres por tantos años. Y yo creo que aquí empezaron mis comportamientos compulsivos con la comida, porque una forma de ganar el favor de mi tía y de mi abuela era comerme toda la comida. Toda. Qué bien, Raquel, te comiste toda la comida. Me acuerdo que en una sentada, una cena, me comí como 30 sardinas. Una niña de 9 años comiéndose 30 sardinas, ¿sabes cómo las Sí, hacen sí, allá, sí. no? Me metía a escondidas a la despensa y me comía la comida a escondidas, los dulces a escondidas. Entonces comencé como a ganar un poquitito de peso, ¿no? En esas épocas, bueno, ya ves qué importa, ¿no? Pero me lo recalcaban. Raquelita, la ropa ya no te queda, Raquelita, no sé qué. Entonces, mi relación con la comida y mis sentimientos comenzó a tornarse compulsiva sin siquiera realizarlo en ese momento. Ahora que miro atrás es que lo veo, pero en ese momento nunca me di cuenta Y de que entonces, ¿y era en qué así. momento volviste a Panamá? ¿En la adolescencia o volviste después? Volví a Panamá en la preadolescencia, Oh. imagínate. A los 12 años ¿Y cómo hiciste volví, para volver entonces? me rebelé. Ah, ok. Me rebelé porque como que siempre yo he tenido como una voz interior que me guía y me dice las cosas. Y la escucho a mi manera, pero la escucho, ¿no? He ido perfeccionándolo con los años, en esas La épocas, observación. imagínate. Ajá. Entonces, pues comencé a hacer las típicas travesuras de una niña. Le cortaba las cortinas a mi tía, le rompía las cosas, hasta que al final, pues ellas decidieron que ya no podían más conmigo y me volvieron de vuelta a Panamá con mis papás ¿Y y qué mi otro tal fue hermano. entonces un soft landing o qué? Cuando llegaste a Panamá. No, no fue un soft landing. Me encuentro con que mi mamá ya vivía en la ciudad, entonces cambió todo. Yo no volví a la finca, vine a la ciudad. Mi madre se había casado, pues tenía a mi padrastro
y mi papá vivía en la finca. Entonces fue otra vez adaptarme a un entorno completamente diferente y a una escuela muy tradicional, donde también era en cierta parte un bicho raro, porque en los 90 en Panamá tampoco venían tantos extranjeros como hoy en día. Y en la escuela me comenzó a pasar lo mismo que en España. Por ejemplo, que venía pensando cuando venía pues, conduciendo hacia la entrevista, y es que uno de los issues más grandes de las profesoras en mi escuela era mi forma de escribir. Porque en Europa tú escribes con letra imprenta. En Latinoamérica o en Panamá, con letra corrida. Entonces, a esa edad las profesoras insistieron en cambiar mi forma de escribir. Imagínate, era mi forma de expresarme. Otra vez me la cambiaron. Dije, bueno, me mutilaron, porque todo lo que era como mi forma de escribir me avergonzaba mi letra, porque nadie escribía así, no era lo correcto, ¿no? Y entonces allí ya te estás viviendo con tu mamá, que además tiene una nueva vida, y cómo es entonces esa relación de vuelta después de tantos años alejado de ella, pues. Fue complicada y yo por la inmadurez de los años, porque a veces uno como mujer con las mujeres es súper más exigente, ¿no? Es increíble cómo a veces no desarrollamos cierta empatía con nuestro propio género. A los 15 años decidí irme a vivir con mi papá y comencé pues a vivir con mi papá. Él se vino de la finca y comenzamos a vivir juntos, yo sola con él. A los 15 años. A los 15 años. Entonces eras el date de tu papá. Era el date de mi papá, la mujer que se encargaba de la casa, iba a la escuela. Sí, tenía una vida bastante cómoda. A esa edad manejaba bastantes recursos. ¿Y entonces cómo fue la relación con tu papá en ese momento? La relación con mi papá fue bien divertida, en verdad. Pero él también venía con sus carencias y yo pienso que en esas épocas no tenían las herramientas que tenemos hoy en día los padres, pues para poder ser un poquito más funcionales, ¿no? Entonces mi papá siempre fue una persona que le gustaba estar muy elegante, muy bien vestido, era muy correcto, era un hombre muy culto, muy interesante. Se movía en ciertas esferas de diplomáticos, entonces tenía muchas fiestas siempre. O sea, era fiestero, pues. Era fiestero a morir y a mí me llevaba a sus fiestas, obviamente hasta cierta hora, porque no llevaba mujeres. Él era un hombre en ese sentido, pues siempre iba conmigo. Entonces comenzó a exigirme, sin darse cuenta, cierta perfección física en mi forma de vestir, en no estar gorda. Y a todo esto yo seguía comiendo compulsivamente. Eso no paraba. Simplemente que... O sea, seguías yendo a la nevera. Seguía yendo a la nevera, simplemente pues que no tenía la bendición del género de comida que tenía en España. Claro. Y aquí era puro carbohidrato y fast food que en mi vida había comido antes y comencé a introducirlo en mi dieta, pues en la adolescencia. Y eso hizo estragos en mí. Bueno, porque entonces tienes ahora bullying, pero sin querer de parte de tu papá, entonces. Mira, ahora que lo dices, pues sí, no lo había pensado. Un poco, sí. Y en una conversación, un día en un almuerzo, alguien dijo como que, bueno, si la comida te sentó mal o te llenaste, siempre puedes ir a vomitar. Oh, wow. Y eso se quedó en mi cabeza, obviamente. Entonces yo llegué a mi casa y lo traté. Me costó muchos intentos, pero aprendí a vomitar finalmente. Y ahí empezó este ciclo pues de comer compulsivamente y vomitar, comer compulsivamente y vomitar. ¿Y a dónde nos llevó eso? Yo creo que eso llevó a mi cuerpo a un desbalance químico muy grande, emocional también, donde perdí mucho rumbo de mi vida en el tipo de persona que me convertí. Pero siempre supe que quería mejorar esa versión de mí y que lo que hacía no era correcto. O sea, eras consciente de que lo que hacías no era correcto, pero... No podía evitarlo. Era el confort mental que me daba meterme un atracón de comida, era increíble. ¿Para después? Para después vomitar. ¿Y cómo te sentías después de eso? Débil, de mal humor. Me costó mucho mi último año en la escuela, porque como te digo, el cuerpo humano es un balance químico, tanto de nuestras emociones y como lo que comemos. Y si mis emociones no estaban bien y tampoco estaban bien atendidas porque yo ni siquiera realizaba que tenía que atendérmelas y lo que ingería tampoco estaba bien, era un poco un desastrillo, ¿no? Así como sin rumbo.
Me costó terminar la escuela, de hecho, porque me costaba tener consistencia en mis estudios. Y como mi papá pues se iba a trabajar, yo hacía lo que me daba la gana. Yo si no quería ir a la escuela no iba, nadie se daba cuenta, me fugaba. Nadie estaba como encima de mí pues dándome seguimiento, siempre tuve como mucha libertad, ¿no? Y esto me comenzó pues, pasaron los años y comencé a tener relaciones erráticas, que de repente pues era un poco de mi reflejo de desbalance emocional. ¿Y alguna relación entonces marcó el comienzo de algo? Por ejemplo, o sea, tuviste una relación, entiendo, que fue muy importante para ti ya estando en la universidad, ¿no? Sí, comencé a salir con esta persona que era bipolar. Entonces, fue como que atraje a alguien que no era emocionalmente muy estable, pero yo misma estaba así en esos momentos, ¿no? Claro. Pero esta persona había tenido como mucha oportunidad de acceder a terapias. Entonces, dentro de su desestabilidad emocional por su condición, también era una persona conectada, era una persona empática. Entonces, él conectó con mi dolor inmediatamente y quiso ayudarme a su manera pues, a poder salir de este dolor. Y recuerdo que me dijo, Raquel, tú debes de ir a terapia porque aunque tú no vomites todos los días, eres bulímica y tienes muchísimos problemas de la relación de amor con tus padres que estás enfocando en la comida. Y esta fue como la primera vez que yo hice como que, wow, es cierto. Y también estoy con alguien como que es un reflejo de mi papá, que no era una persona que podía manifestar su amor de una forma correcta, sino de una forma, por decirlo, enferma. O Que sea, o de fue, una forma que no era la que tú querías que fuera manifestada en todo caso, sí, ¿no? y que no era lo que quería para una futura familia, y eso siempre lo tuve claro, que el día que yo hiciera mi vida quería estar lo más clean posible para poder hacer bien mi rol de madre. Ya lo sabía desde los 20 y pico años, entonces me animé a coger estas terapias, ¿no? Con un psicoanalista. Y Gracias de alguna manera a lo que él te introdujo de que, por supuesto, Raquel, por favor, revisa este tema, si, estando él en una condición, o sea, que te amaba bastante, pues. por supuesto. Y tu mamá y tu papá entonces no estaban claros de lo que estaba pasando con Raquel. No, no había comunicación. Yo creo porque también no tenían el conocimiento suficiente como padres, porque no, como te digo, no existían las herramientas que existen hoy en día, ni los conocimientos, ni la apertura. O sea, mi papá es un hombre que, emigrante a América, que nació en una guerra civil, o sea, su forma de expresarse era otra. En el año 37, imagínate, Sí, completamente claro. diferente. Mi mamá, pues, panameña, de Chiriquí, se llevaban 21 años de edad entre ellos. Entonces, Había una diferencia de edad entre ellos, sí, importante. correcto. Entonces ellos tenían sus problemas de comunicación de ellos mismos como seres humanos. Imagínate cuando tú como ser humano no te comunicas bien contigo, ¿cómo te vas a comunicar bien con tus hijos? Claro. Es súper complicado. Y entonces, ¿cómo de alguna manera empiezas tú a entender que tienes un problema con un desorden en el tema de alimentación y cómo de alguna manera puedes empezar a recuperar, a invertir en ti mismo para poder recuperar a esa Raquel que quería ser? Recuerdo que el terapeuta me dijo que yo me hacía esto porque no me amaba a mí misma. Ok, Y entonces fue como que la primera vez que alguien me habló del amor propio, pues. ok. Y eso quedó como haciéndome ruido. Y bueno, y a los años me fui a estudiar a España. Ya te habías graduado aquí Ya entonces. me fui y me fui a estudiar una maestría a Madrid. Tú estudiaste Y Derecho sí, y te fuiste a estudiar una maestría en Derecho. en Derecho en Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Ok, y vuelves a España ahora. Y vuelvo a España bastante desestabilizada. Ok. eh, bastante desestabilizada porque pues venía de esta relación tormentosa que sacó lo peor de mí. Ok. Y que yo misma saqué lo peor de mí, con mis episodios de bulimia menos, pero seguían obviamente, y mágicamente había descubierto el mundo de los fármacos. Claro. Gracias al psicoanalista había descubierto el Tafil y el Prozac y todo esto, ¿no? Entonces, digamos que
Una combinación perfecta. Una combinación perfecta de autodestrucción. Y bueno, en Madrid, pues, fue un año muy interesante, el año de mi maestría, porque por primera vez comencé a vivir sola y a tener mi espacio. Y eso fue súper importante para mí porque no tenía como la influencia de la vida de nadie. Era como poder escribir mi vida de cero, de vuelta, ¿no? Recuerdo que había heredado cierto dinero de mi abuela, así que yo estaba reina. Salía, pues fiestaba y sufriendo mucho por esta relación. Pues Que se había quedado en Panamá, que se entonces. había quedado en Panamá y que no había podido cerrar el capítulo bien. No había podido cerrar el capítulo en paz. Entonces como que eso también lo arrastraba. Y de vuelta volvemos a los sentimientos no sanados, cómo los enfocaba en el tema de la alimentación y en hacerme pues daño a mí misma. Claro, porque no habías de alguna manera cerrado un ciclo con esta relación que de alguna manera te había protegido también alejándote de él, porque después pasaron cosas Sí, más fuertes, ¿no? Con él. correcto. Así es. Bueno, cuando termino mi maestría en Madrid, pues me fui a vivir a otra parte de España, a Valencia. Y en Valencia, bueno, en Madrid ya en búsqueda de herramientas como para buscar algo mejor, entré a las librerías, que era mi pasatiempo favorito. Me encantaba, pues leía mucho en esas épocas y me encontré con este libro de Ocho, que se llamaba Libertad. Ok. Y lo comencé a leer, el cual estuvo buenísimo para mí, porque pude como realizar que yo no era un ser libre, porque vivía por las apariencias, vivía en una jaula de sociedad, sin darme cuenta. Y yo siempre me considero una persona libre. Pero la rebeldía no es libertad. Son términos completamente diferentes. Yo era más rebelde que libre en esas épocas. Entonces, de ahí se me despertó como una curiosidad muy interesante y comencé pues a leer libros sobre el aura, sobre los chakras, a leer sobre el budismo y como que a expandir un poco más mi mente en lo grandioso del cosmos humano, que pues es mucho más de lo que a veces nos enseñan pues en nuestras casas. Empezaste como un poquito como a aquietar la mente y al mismo tiempo aquietar la ansiedad que te hacía entonces salir fiesta, rumba, Correcto. desorden alimenticio. ¿Y cómo empezaste a direccionarte hacia el mundo de los alimentos entonces? Mira, curiosamente, yo siempre crecí comiendo orgánico, porque crecí en una finca y en España mi familia también era productora, así que siempre estuve protegida por la bondad de la pureza de los ingredientes. Un poco más mi mal camino que tomé en la alimentación fue cuando vine a mi adolescencia a vivir a la ciudad, ¿no? Cuando me fui a vivir a Valencia, a otra ciudad de España, caí en una tienda bio, me pareció muy bonita por fuera, y entré. Y tenían libros espectaculares, así que compré un poquito de comida y comencé a experimentar con el mundo bio. Y poco a poco, en 2 meses ya toda mi compra era bio. Y mi bienestar comenzó a cambiar. O sea, yo me di cuenta cómo tenía menos ansiedad, cómo yo estaba más tranquila, yo estaba más enfocada. Entonces comencé como con este proceso a conectarme conmigo misma, pero aún no sabía que era por el cambio de la alimentación. Ok. O sea, como que no lo entendía aún. Yo seguí leyendo, seguí cultivándome, hasta que llegó un punto que entendí que era por eso. Que la comida, el cuidar la comida, el cuidar lo que yo le daba a mi cuerpo, era darle amor a mi cuerpo. Entonces comencé a amarme. O sea, empezaste a entender el poder sanador que tienen los alimentos que nos llevamos a la boca en la medida que empezabas a observar el cómo empezaste a consumir cierto tipo de alimentos y el cómo eso estaba haciendo una mejora en calidad y bienestar que tú lo sentías totalmente al punto de que te empezaba a alejar de las cosas que tú conscientemente sabías que no te hacían bien. Sí, y es que como te dije anteriormente, es tan básico el tema de la salud del cuerpo. No tienes que ser un gran estudiado para entender que somos una mezcla perfecta en equilibrio de químicos. Imagínate si a tu cuerpo tú le metes comida llena de conservantes, comida llena de químicos, vas bloqueando tus puntos energéticos. Entonces la energía no fluye bien y es muy difícil que te puedas conectar contigo porque estás bloqueado. Yo creo que hice una gran limpieza
que me acuerdo un gran amigo, Tomás, fue a visitarme a España en una de estas, ¿no? Y llegó, Listo para la fiesta. descubrí una nueva técnica de limpieza y eran los detox, los jugos. Y comencé a hacer estos detox también que me ayudaron muchísimo, pues como a limpiar mi cuerpo y con una nutrición correcta como la que tenía, le dedicaba tiempo y amor a ir a comprar mi comida. Para mí era mi proyecto del día. Ir a la universidad y ir a comprar mi comida me llenaba de entusiasmo, me daba felicidad. Ok. Entonces, O sea, el gran plan era planificar para ir a comprar comida bio. comprar comida bio, meterme en los mercados, era completamente feliz cocinando, como que conecté con mis necesidades que no tenía atendidas, pues. Entonces, emocionalmente me comencé a amar por medio de la comida. Y entonces eso también supongo que empezaste a atraer diferentes personas a tu vida y entre ellas pues atrajiste a otro hombre diferente al prototipo de los que atraías en ese momento, ¿no? Sí, y curiosamente en esa etapa de sanación que estaba teniendo, la pareja que había tenido antes falleció. De la que estábamos hablando. Sí, El que te protegió. el que me protegió, él falleció. Y fue como súper interesante. Falleció pues por causas propias, pero yo ya estaba en esta relación estable, entonces como que no volví atrás, había logrado cerrar ese círculo y había logrado perdonar pues las cosas que yo había dejado suceder en mí también, porque somos responsables de muchas cosas en nuestras vidas, pero a veces es más fácil ampararnos en decir que fue culpa de otro. Sí, que el problema está afuera. Pero es muy interesante porque para poder llegar inclusive estando con una persona ya mucho más estable, que suceda el evento con esta persona a quien amaste tanto y por la cual, entre otras cosas, como me comentabas, habías salido a hacer tu posgrado porque prácticamente él te empujó a alejarte de él, como yo te digo, pues te estaba protegiendo de él mismo, para poder llegar a ese nivel de poder sentir de que habías perdonado es un proceso que no se toma en un día. O sea, que estamos hablando de que pasa un tiempo de sanación y donde tú entiendo que lo ves a través de los alimentos que llevaste a tu cuerpo, a introducir de nuevo en tu cuerpo, que hacen ese proceso de sanación en la misma medida que tú estabas sanando. Sí, creo que mi vibración cambió y al cambiar mi vibración energética, emocional, comencé a traer otro tipo de personas y otro tipo de relaciones a mi vida, mucho más saludables, mucho más fructíferas, que me nutrían y que me como que ayudaban a seguir evolucionando. Y entonces, ¿en qué momento decidiste venir de vuelta a Panamá y por qué? Hubo una crisis en España, como en toda Europa casi. Claro, en el 2009. Como 2009, 2008, 10. Y bueno, mi esposo, Luca, en ese momento, que éramos novios, no nos habíamos casado, le dieron la representación en Centroamérica y el Caribe, pues de la empresa que él llevaba. Y pues un día estábamos de vacaciones en Italia tomando el sol y me dijo, nos vamos a vivir a Panamá. Y yo, ¿cómo? Sí, me acaban de dar esto, así que hay que vender todo. Vendimos todo, casa, apartamento, muebles, carro, en un mes y nos vinimos a vivir a Panamá. Ya era otra persona yo, pero en todo este tiempo que estaba en España y en los últimos años, yo sentía que Panamá me llamaba de vuelta. Como que la energía que hay en Panamá, en nuestros países en Latinoamérica, es una energía muy bonita. Es una energía que hay veces que no la valoras hasta que no estás afuera. La naturaleza, la accesibilidad que tenemos a tantos recursos, es increíble. Que en otros países pues es más difícil, ¿no? Sí, depende de la ciudad donde vivas y del país Total. también. Volví a Panamá en el año 2010. La regresada a Panamá fue fuerte también. O sea, cada vez que entras y sales de Panamá tienes una situación de... Fuerte, porque como que no terminaba de aceptar mis mudanzas, yo creo, ¿no? Ajá. Porque nunca las decidí yo. Puede ser, mira, ahora lo acabo de pensar, nunca las decidí yo, las decidían por mí. Y comencé a trabajar como abogada 8 o 9 meses y un día pues en el lugar donde estaba trabajando sentía que no era mi camino y dije, yo tengo muchas otras cosas que aportarle al mundo que estar aquí en un cubículo. No, o sea, hablando con personas maravillosas, por supuesto, pero con las cuales no tenía nada en común. O sea, no había afinidad. No había claro. afinidad
y mi crecimiento estaba muy, muy limitado. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a abrir la tienda bio que siempre quise abrir. Porque mientras vivía en España, yo siempre decía, si algún día regreso a Panamá, voy a abrir una tienda bio. Entonces renuncié y comenzó el proyecto de armar el mercadito biológico, que me tomó como 1 año y medio casi hacerlo. Y entonces, ¿cómo de alguna manera logras empezar un proyecto en un país que no está para nada acostumbrado a los temas bio? Bueno, ¿Cuáles fueron los retos que supusieron ahora como emprendedora? Pasamos de ya una persona que está sana desde el punto de vista emocional gracias a la alimentación que emprende en su vida, y ahora pasamos a una faceta de la mujer emprendedora en un territorio donde no existe para nada el concepto de la comida bio. mira, siempre como crecí en finca y los amigos de mi papá eran productores también, siempre como que tuve claras las carencias del sector. Tuve muy claro eso, las necesidades y el lenguaje de hablar con las personas del campo salía completamente natural de mí porque así crecí, ¿no? Entonces comencé a recorrer el país en búsqueda de fincas orgánicas Ok, y me di cuenta que no había producción en Panamá. De hecho, actualmente no hay tampoco. ok. No es que ha cambiado mucho, ha mejorado, pero aún hay mucho por hacer. Conocí personas maravillosas porque la verdad es que las personas que trabajan la tierra tienen una conexión increíble y una sabiduría que es hermosa, ¿no? Siempre tuve claro que quería trabajar con ética y hacer como un canal digno para los productores que tenían productos de muy alta calidad, pero que no estaban para vender en las grandes cadenas porque esos procesos de manejo eran imposibles para su realidad económica, pues. Y lo uní un poco con los productos que consumía pues, en Europa y contacté a muchos proveedores de allá que yo compraba y hice como un mix de los alimentos que conocía de allá con productos frescos de Panamá. Y pues así más o menos el mercadito biológico comenzó a tomar forma. En el camino quedé embarazada de mi hija Valeria, que creo que ella es la que realmente me ayudó a hacer el mercadito. Ah, sí, Ella cuéntame. desde allá adentro fue energéticamente la que movió los hilos de todo Así, para que sucediera. ¿cómo sientes eso que sucedió? Lo sentí en mi intuición y lo sentí en mí. Así. Sí, por eso ella eligió pues ser mi hija. Ok, y entonces, ¿cómo de alguna manera ella, a través tuyo, o tú a través de ella, llegaba esa información? Estaba conectada, yo lo sentía en mí. ¿Y qué pasaba? ¿Empezabas a diseñar qué era lo que iba a pasar en el mercadito? ¿Qué productos querías vender? Totalmente, Oh, wow. porque en el embarazo tenía ganas de comer ciertas cosas, otras no. Entonces en el embarazo de Valeria, que fue un embarazo muy sano, en el cual nunca vomité, por cierto. Oh, ¿en serio? Nunca tuve una náusea, nunca supe qué fue lo que era vomitar en el embarazo. Ya bastante había vomitado antes, ¿no? Así que fue un embarazo muy saludable, conectaba mucho como a los vegetales, a los jugos, poca proteína animal. Y básicamente así fue que comencé a elegir pues, los productos con los cuales abrí el mercadito. Interesantísimo. ¿Y cómo ha sido la respuesta, de alguna manera, de un público no preparado para una cultura bio, sobre todo porque desde el punto de vista de la disponibilidad y por el otro lado, pues también el acceso a ciertos productos y precios? ¿Cómo ves tú entonces esa relación? O sea, ¿cómo has visto el feedback de las personas? Bueno, el público ha evolucionado. La palabra orgánico le da miedo al consumidor, porque inmediatamente esa palabra los lleva a pensar que es costoso. Pero no es cierto, simplemente es cambiar un poco tus formas y tus hábitos de hacer la compra, Ok. ser más consciente, no comprar por comprar, y no es que O sea sea, más... no es una compra impulsiva, es una No, compra mucho más consciente, claro. porque vas y vas a comprar justo esos temas que quieres, ¿no? Sí, y ha sido interesante. Yo te puedo decir que lo mejor del mercadito es que he conocido a personas maravillosas. Bueno, yo te Porque conocí allí, por tú me cierto. conociste ahí. Estoy en ese grupo. Porque se volvió como un lugar donde todas estas personas que estaban buscando mejorar su alimentación se encontraban. Entonces, todas estas personas traían sus herramientas de crecimiento personal, sus conocimientos, su sabiduría, y todos fueron como aportándolas sin querer nada a cambio. Entonces, la energía que comenzó a mover el proyecto fue algo mucho más grande que una tienda de alimentos orgánicos. Se convirtió en un lugar de sanación. O sea, de alguna manera empezaste a atraer una cantidad de personas que contribuyeron de manera
individual a una energía colectiva que empezó a dar, pues como frutos, pues la dinámica de tu emprendimiento, pues, ¿no? Pero, Correcto. o sea, tú eras la que de alguna manera, pues, atrajo inconscientemente porque estar conectada justamente con la intención de mejorar, pues, los hábitos alimenticios de los panameños, de la ciudad en este caso, ¿no? Totalmente. Se formó como Ajá. una tribu que cada vez es más grande y una tribu que es un movimiento que inspiraba a otras personas, parte del movimiento, a hacer también sus emprendimientos relacionados a la salud y a la sanación. Ha sido muy interesante. Pero inclusive también en el mercadito tú tienes un socio que es chef y también entonces también tienes la posibilidad de comer directamente allí, pues ya los productos elaborados de la comida orgánica, pues, ¿no? Sí, que ha sido un reto, Ajá, porque realmente pienso que lo más lógico como seres humanos es consumir la comida del país donde vivimos. O correcto. sea, según las dietas ayurvedas, según las dietas del yin yang, según los diferentes tipos de dietas que puedan haber, es comer los nutrientes del lugar donde tú vives porque es lo que tu cuerpo necesita. Y paradójicamente vivimos en un país donde el 80% de nuestros alimentos es importado. Wow. Así que ha sido un reto súper grande porque no hay casi producción. Si tú vas a consumir bio en otros países, Ah. casi todos los productos son nacionales, se hacen en el país. En Panamá no, en Panamá son importados. Entonces ha sido un reto muy grande poder hacer alimentos sanadores hechos en Panamá con ingredientes panameños. Pero también has hecho inclusive pues recetas, ¿no? O sea, en el mercadito biológico hay productos ya elaborados que son recetas que tú misma has contribuido con tu socio pues a desarrollar, ¿cierto? Sí, y que han sanado. Y que han sanado a clientes, a muchísimos de mis clientes. Ya sea de enfermedades estomacales, personas que están en terapias con cáncer, niños con autismo. Es increíble, la verdad. Es súper afortunada de tener la oportunidad de poder llevar comida a la casa de las personas y sanar. Eso es increíble. A ver, yo ahorita me viene al pensamiento y es increíble cómo una historia de una persona que en principio pues venía de una familia que tenía todo y que al final pues como muchas pues por las circunstancias que se crean genera una vida disfuncional, el cómo de una situación muy personal que no es más que pues una enfermedad producto de un desorden alimenticio, producto de emociones muy fuertes, ¿verdad? Que te tocó vivir, retomas un buen día las riendas de la responsabilidad que significa tu propia vida a través de la alimentación, que era el punto central donde existía el desorden, con las emociones que de alguna manera pues llevabas por dentro y cómo pudiste empezar a autosanarte a través de ir evaluando esa alimentación, ir creando tu propio régimen y bueno, hoy en día sentir obviamente una paz y un equilibrio que hace que puedas entonces generar esa atracción, ¿verdad? Tanto en el proyecto del mercadito biológico, pues como en tu vida personal y familiar y evidentemente con todas las personas que tenemos el privilegio de conocerte. Realmente mereces todo mi aprecio, no solamente por lo valiente que eres como mujer para poder ofrecer a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, la oportunidad, ¿verdad? De conocer una historia, ¿verdad? De una persona que pudo en algún momento, pues, seguir por el camino que estaba y que simplemente eligió recuperar su autoestima, recuperar su vida y poder entonces ahora ayudar a muchas personas a través de la alimentación sana, pues a recuperar pues la salud, que sin ella pues simplemente no somos nadie. Así que de verdad mereces todo mi respeto. Te agradezco infinitamente, Raquel, la oportunidad que le has dado. Yo invierto de poder sanar, que estoy seguro que estás sanando. Por supuesto. ¿Cómo estás sanando? Esto ha sido buenísimo porque ha sido como de vuelta a ver ciertas cosas que siempre necesitan sanarse. Y es interesante porque ese impulso de querer como volver a, cuando estás en situaciones de sabes, que pierdes un poco el foco o
te cuesta estar presente, porque esto es un trabajo diario. Diario, definitivo. Yo creo que el reto más, o sea, no reto, la disciplina más grande es poder estar siempre como conectado y alineado. Es un gran reto de volver a comer compulsivamente o hacer esto. A veces, claro que me pasa por la cabeza, pero digo, oye, Raquel, ¿pero qué estás pensando? Por supuesto que no, a estas alturas no. Bueno. Hay otras herramientas ya. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, Raquel. Y como todos han visto, esto ha sido una conversación maravillosa con una vibra estupenda. Gracias a una persona tan increíble como Raquel Marco, que como ven, hemos podido recrear una historia en un ambiente de diversión porque nos hemos divertido, aun cuando podríamos estar aquí hablando de un dramón, totalmente. ¿verdad? Totalmente. Y lejos de eso, lo que queremos es que ustedes tomen conciencia que cada uno de nosotros somos responsables de cómo nos alimentamos y que tomemos la responsabilidad y que las cosas que simplemente ya hemos hecho en el pasado, pues simplemente perdonarnos y contarlo riéndonos, porque es la mejor manera de haber justificado pues ese perdón que ya cada uno de nosotros hemos hecho por las cosas del pasado. ¿Es así o no así? Totalmente, porque gracias a eso eres lo que eres hoy en día, ¿no? Así es. Entonces... Bueno, mi amor, gracias. Gracias. Por haber estado en Yo Invierto. De verdad que sí. Bueno, señoras y señores, será hasta el próximo Yo Invierto. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, Raquelita.